¿Sabías que bajo Nueva York late un universo tan inesperado que podría cambiar tu forma de ver la ciudad? Hoy te revelaré secretos enterrados durante siglos, pistas asombrosas que conectan hallazgos imposibles con tecnologías olvidadas. Y espera, porque en unos minutos descubrirás un sistema subterráneo tan veloz que desafía toda lógica. Bajo las calles, entre capas de historia que pocos imaginan, existen pasadizos donde alguna vez circularon cartas comprimidas en cápsulas metálicas. Se desplazaron locomotoras olvidadas y maduraron toneladas de queso. ¿Quién pensaría que una ciudad conocida por sus rascacielos esconde un mundo que parece vivir su propia vida lejos del ruido de la superficie? A cada metro descendido aparecen estructuras que explican cómo se formó Nueva York, cómo se expandió y cómo sobrevivió a épocas marcadas por el crecimiento acelerado, la violencia urbana y la necesidad constante de reinventarse. ¿Te imaginas caminar sobre un túnel que en su día fue escenario de contrabandistas, científicos, trabajadores y hasta pandillas enteras? Mientras hoy miles de personas caminan sobre el Bajo Manhattan, sin sospechar lo que hay bajo sus pies, las primeras pistas de este intrigante universo subterráneo surgieron gracias a descubrimientos accidentales. Uno de los más sorprendentes ocurrió en el 2010. Arqueólogos hallaron los restos de un barco construido alrededor de 1773, enterrado entre cimientos del World Trade Center. Nadie esperaba encontrar un velero en medio de un distrito financiero, pero allí estaba, oculto entre capas de tierra colocadas hace más de 2 siglos para extender la línea costera. ¿Quién lo hundió? ¿Por qué quedó atrapado en ese relleno? Se cree que tras 2 décadas de uso, posiblemente en mal estado debido a gusanos marinos, fue utilizado como material de relleno para ampliar el borde de la isla. Sus tablones de roble coincidían con la madera usada en edificios de la era revolucionaria, lo que reveló su origen en astilleros de Filadelfia. La investigación dendrocronológica permitió determinar su edad exacta. Los anillos más jóvenes correspondían al año 1773. Aunque hoy ya no se encuentran en el lugar, sigue siendo una pieza que despierta preguntas sobre cómo Manhattan cambió su geografía. A pocos kilómetros de allí, en Brooklyn, otro submundo llamó la atención de los curiosos durante décadas. Un conjunto de túneles fríos y húmedos donde se almacenaban miles de libras de queso. Estos espacios, originalmente construidos en el siglo XIX para una cervecería, funcionaron hasta el 2022 como cuevas de maduración. ¿Quién imaginaría que bajo una calle concurrida existieran pasillos donde se conservaban productos lácteos en estanterías que acumulaban casi 12.000 kilos? El ambiente constante de 10 grados, heredado del diseño original, hacía de este lugar un entorno perfecto para la producción artesanal. Allí incluso se llegaron a realizar conciertos y visitas guiadas, creando un vínculo inesperado entre gastronomía e historia. Pero la empresa cerró y ahora solo queda la incógnita de qué futuro tendrá ese espacio silencioso que antes latía con actividad. Mucho más antiguo que estas cuevas, se encontraba un sistema de túneles bajo la Universidad de Columbia, situados a unos 15 metros en profundidad. Antes de ser parte del campus, aquel terreno alojó uno de los primeros centros psiquiátricos de Estados Unidos. Los pasadizos permitían trasladar a pacientes y suministros de forma discreta, aunque posteriormente se reutilizaron para la distribución de calefacción y refrigeración. A inicios del siglo XX conectaban prácticamente toda la universidad, lo que los convirtió en un punto estratégico durante el Proyecto Manhattan. ¿Cómo movían material radioactivo sin llamar la atención? Los túneles eran la respuesta, discretos, funcionales y lejos de miradas curiosas. Con los años, se transformaron en el epicentro de juegos estudiantiles como capturar la bandera, hasta que las autoridades sellaron la mayoría de las entradas. Solo quedan registros de su existencia, aunque muchos afirman que aún hay accesos ocultos. A menor profundidad, entre 6 y 9 metros, aparecen túneles asociados a historias más oscuras. El barrio chino guarda pasadizos vinculados a la época en la que la violencia entre pandillas definía la vida cotidiana de Dodger Street. La forma curva de esta calle permitía emboscadas rápidas, lo que la convirtió en uno de los puntos más peligrosos de Estados Unidos.
Bajo su superficie, los grupos criminales utilizaban corredores que conectaban bares, viviendas y negocios. Desde estos túneles, escapaban tras ataques repentinos, aprovechando el laberinto subterráneo para perderse sin dejar rastros. ¿Cuántos crímenes quedaron sin resolver gracias a estos accesos ocultos? Fotografías antiguas muestran incluso actores y miembros de asociaciones chinas escoltándose por estos pasajes para evitar ataques. Hoy, la zona está llena de restaurantes y tiendas, pero su pasado sigue siendo un recordatorio de la brutalidad que marcó el lugar durante el siglo XIX y principios del XX. Mucho antes de esas guerras, Nueva York ya experimentaba con tecnologías avanzadas bajo tierra. Un ejemplo sorprendente fue el sistema de correo neumático. Instalado a finales del siglo XIX, tuberías de 1.2 a 1.8 metros de profundidad conectaban 23 oficinas postales, permitiendo que cápsulas metálicas cargadas con hasta 600 cartas viajaran a 56 kilómetros por hora, impulsadas únicamente por aire comprimido. ¿Te imaginas recibir correspondencia casi al instante, sin depender del tráfico ni del clima? Este método llegó a representar el 30% de todo el correo de la ciudad. Era tan eficiente que se llegó a proponer conectar así cada apartamento e incluso crear tuberías que cruzaran el Atlántico. Aunque el sistema prometía revolucionar las comunidades, resultó caro de mantener y quedó obsoleto con la llegada de los automóviles. En 1953 dejó de funcionar, dejando kilómetros de tuberías vacías enterradas bajo la ciudad. Cerca del nivel del agua subterránea se encontraban otras infraestructuras sorprendentes, como las tuberías de vapor que recorren Manhattan. Estas líneas, situadas a 6 pies bajo tierra, suministran calor a edificios enteros. Sin embargo, gran parte de ellas está recubierta con asbesto, un material que se usó ampliamente antes de conocerse sus riesgos. ¿Qué peligro implica mantener tuberías cubiertas con una sustancia cancerígena? Reemplazarlas es complejo, porque podría liberar fibras al aire, así que el recambio solo ocurre tras accidentes o trabajos específicos. Así, bajo las calles no solo se esconden historias fascinantes, sino también peligros silenciosos que requieren vigilancia constante. Más arriba, justo antes de llegar a la superficie, se encuentra otra red fundamental: cables eléctricos, conductos de comunicaciones, tuberías de gas y conexiones de alumbrado público. A solo 30 centímetros corren tuberías que distribuyen combustible, mientras que alrededor de 1 metro bajo tierra fluye el agua potable. Para entender la importancia de esta infraestructura, basta recordar que en el siglo XIX Manhattan sufría una crisis de abastecimiento. Dependía de pozos contaminados y de barcos que transportaban agua desde Brooklyn. Esto se resolvió con la construcción de el acueducto de Croton, una obra monumental que recorría 66 kilómetros desde el norte del estado hasta un depósito en la Quinta Avenida. Más tarde, en 1890, se inauguró un nuevo acueducto para suplir la creciente demanda. Hoy, grandes partes del antiguo sistema están abandonadas, especialmente en el Bronx y Manhattan, donde algunos tramos no han sido inspeccionados en años. ¿Qué secretos permanecerán ocultos en esos corredores olvidados? A medida que se profundiza, aparecen estructuras aún más extrañas, como los supuestos túneles para ganado bajo la zona de West Side. Se decía que permitían mover animales sin interrumpir el tráfico en calles abarrotadas. Aunque su existencia generó debate, informes y registros oficiales confirmaron que al menos uno de estos corredores tenía unos 61 metros. Hoy queda rastro visible, pero la idea de vacas cruzando Manhattan bajo tierra continúa siendo una de las historias más comentadas por historiadores urbanos. En contraste con estos pasadizos olvidados, uno de los túneles más importantes y verificados es el del Atlantic Avenue, considerado el primer túnel ferroviario subterráneo del mundo, construido en 1844. Originalmente, era un tramo abierto que luego fue techado para convertirse en un túnel de más de 760 metros. Su propósito era mejorar el transporte entre Boston y Nueva York, pero las quejas por humo llevaron a que se prohibieran locomotoras de carbón en Brooklyn en 1859. El túnel fue abandonado, lo que alimentó rumores de contrabandistas, espías y materiales perdidos. En 1980, un estudiante llamado Bob Diamond redescubrió su entrada después de arrastrarse por un acceso estrechísimo bajo Atlantic Avenue.
Su hallazgo devolvió la vida al túnel, permitiendo visitas guiadas durante 3 décadas. Incluso se especuló que una locomotora de 1830 podría estar oculta detrás de un muro interior, aunque nunca se confirmó. En el 2010, por razones de seguridad, la ciudad prohibió el acceso público, dejando aquel lugar envuelto en misterio nuevamente.